Shalom, pueden tomar asiento. Yo pensé si primero iba a estar la presentación. Bendito sea el Eterno por un Shabbat extraordinario. Un Shabbat, como sabemos, este Shabbat se llama Shabbat Zahor. Así que, con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro, Yeshua el Mashiach, prometido a Israel y a las naciones del mundo, también con el permiso del Hamdan Ben Abraham Shelita, y también con el rabino acá presente, Meir, y la Rabanit Ayelet, y con el permiso del liderazgo acá presente, pues, y por supuesto con el permiso de todos ustedes, voy a exponer acerca de la fiesta de Purim que se aproxima. Como sabemos, ya estamos a días de la fiesta de Purim, y Purim, el mismo nombre lo dice, puro, 100%, nada de mixtearlo. Esa es la mitzvah. Okay. Entonces, vamos a comenzar Bezrat Hashem. Y pues, como dijo Yohanan, pues aquí en Arizona está haciendo calor. No sé qué tal por ahí. Okay, Baruch Hashem. El Rambam Maimónides explica que Megilat Esther es el único libro que coexistirá con la llegada de Mashiach ben David, o que seguirá en los tiempos de Mashiach ben David, y los otros libros serán anulados. Megilat Esther continuará junto con Hamishah Hunshei Torah, los 5 libros de la Torah. Pero existe como un pequeño detalle que en la Megilá Esther no está el nombre del santo bendito sea de una manera explícita. Entonces, el Zohar HaKadosh en Perashat Vaikra 109a dice que cada vez que en la Megilá Esther aparece la palabra Hamelech, hace referencia al santo bendito sea, mientras que la palabra Melech hace referencia al rey Ahashverosh. Y probablemente aparecen más de 5 veces la palabra Hamelech en la Megilá Esther. Entonces de ahí Jajamim deducen que eso está haciendo referencia al santo bendito sea. Y los sabios se adentran tanto a la fiesta de Purim, a tal punto que exageran y dicen que Purim está por encima de la fiesta de Yom Kippur. La pregunta es, ¿por qué los sabios hacen esta comparación y dicen de que Purim está por encima de Yom Kippur? Entonces dice, Yom Kippurim es Kepurim. Yom Kippur, el día más sagrado, viene que Purim como que le llega al nivel de Purim, pero no le llega. La pregunta es en qué, aunque los sabios explican que Yom Kippur y Purim tienen muchas conexiones, la pregunta en qué tiene conexión estas dos fiestas. Al parecer, Kippur es una fiesta completamente antagónica a Purim. Si nos fijamos, ¿qué hacemos en Yom Kippur? Ayunamos, rezamos todo el día haciendo rezos, a tal punto que llega un momento de Yom Kippur donde derramamos lágrimas por todos los errores. Y Purim, lejaineando. Eso es como decir que tiene mucha conexión, quizás porque
en Yom Kippur vienen disfrazados todos de tzadik, color blanco. Hasta ni sus esposas les reconoce aquí. Y si los reconoce por respeto, no se ríen, porque aquí tzadikim, pero en casa, quién sabe. Entonces, la pregunta es, ¿en qué se compara o en qué vienen siendo iguales la fiesta de Yom Kippur y Purim? Para entender esto, quiero traer una frase que trae el Arizal en su libro Etz HaChaim, el libro de la vida. Y el Arizal explica de esta forma, escrito por mano del Jaim Vital, y dice: la santidad o la luz que emana en el día de Purim no la podemos encontrar en las fiestas, ni mucho menos en los Shabbat. Entonces, si Purim está por encima de Yom Kippur y la luz o la santidad que emana en Purim no se encuentra en otras fiestas. Los sabios en el Talmud Babli, Masejet Hulim 139b, preguntaron: ¿en dónde en la Torá podríamos encontrar la fiesta de Purim? Jajamín preguntaron de esta forma: ¿en dónde en la Torá podemos encontrar la fiesta de Purim? Y ellos se van a Devarim capítulo 31 verso 8. ¿Qué dice la Torá en Devarim capítulo 31 verso 8? Dice: Veanoji aster astir panay bayom hahu. Y sucederá que en aquel día yo ocultaré mi rostro. Pero ¿por qué los sabios comparan este texto con la fiesta de Purim? O quizás solo porque dice la palabra Aster, que viene siendo como Esther. Entonces, Beanoji Aster Astir Panay, la palabra Aster está relacionado con el texto, con la palabra hebrea Astará. ¿Qué es Astará? Ocultación. Entonces, y acá vemos que en Devarim capítulo 31 verso 8 aparece 2 veces la frase Aster. Beanoji Aster Astir Panay, 2 veces. Y entonces, volviendo a lo que dice el Zohar HaKadosh, que cuando vemos en la Megilá, que cuando dice Hamelech, hace referencia al santo bendito sea. Entonces, si nosotros vemos en la Megilá, dice: y el rey firmó un decreto. Y el término el rey aparece Hamelech. Entonces, ¿quién firmó el decreto? ¿El rey Akashverosh o Akadosh Baruj Hu? Akadosh Baruj Hu, porque el texto dice Hamelech. Después viene y dice la Megilá que el rey ya no permitió que nadie entrase a su recámara. En otras palabras, después de que el santo bendito sea firmó el decreto, se encerró en su recámara más oculta. Y en la recámara oculta del santo bendito sea, ninguna persona tiene acceso. El Talmud Babli, Masejet Berajot 10a, citando a Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 1, dice Segunda de Reyes de esta forma: en aquel tiempo, Jezquiahu se enfermó, estaba a punto de morir, y vino el profeta Yeshiyahu ben Amós y le dijo: morirás y no vivirás. ¿Por qué
el profeta le dijo al rey, morirás y no vivirás. Con que hubiese dicho morirás es más que suficiente y no vivirás. Entonces, Jajamim me explican que de este texto, cuando dice morirás, hace referencia de que iba a morir en este mundo y no vivirás en el mundo venidero. La pregunta es ¿por qué? Porque el rey no se había casado, no había cumplido la mitzvah de la Torah perurbu, fructificar y llenar la tierra. Entonces de aquí vemos que el rey iba a morir porque no se había casado. No crean que porque con las mujeres cuesta lidiar, no. Entonces, cuando el rey escuchó que le dijo el profeta, le dijo el rey, acaba de profetizar y vete. Y él dijo una frase, dijo esta frase, Kach mekublani mi bey abi abba. Recibí de la casa del padre de mi padre. ¿Qué es lo que él recibió de la casa del padre de su padre? Dijo, recibí de la casa del padre de mi padre que aunque la espada está en el cuello, aún hay esperanza. Entonces, de aquí también le dice el rey, yo pude ver proféticamente de que voy a tener hijos Reshaim a través de Ruach HaKodesh. Entonces, le dijo el Nabí, el profeta, ¿quién eres tú para ver tu futuro? Cumple la mitzvah y haz tú. Entonces le dijo, si es así, quiero que me des a tu hija y quizás tus méritos y mis méritos podamos voltear las cosas y pueda tener hijos tzadikim. Y así sucedió. Entonces se le agregaron más días al rey. Nosotros sabemos que el Santo bendito sea maneja el mundo a través de 10 sefirot, con las cuales Hashem maneja, supervisa y controla el mundo, es a través de las 10 sefirot. Estos son ductos con las cuales la Shejinah baja al mundo. La primera sefirá lo tenemos y esto es Keter, después viene Jochma, después viene Binah, después viene Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od, Yesod y Malhut. Acá están las 10 sefirot con las cuales Hashem maneja y controla el mundo. Y dentro de estas 10 sefirot también podríamos ubicar el nombre del Santo bendito sea. Y acá arriba tenemos, en Keter está ubicada la puntita de la Yod. La punta de la Yod, Jochma, está relacionado con el cuerpo de la Yud. La Hei vendría a ser Binah. Y las 6 sefirot posteriores, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od y Yesod, vendría a ser la Vav. Y el Malhut, en donde nosotros estamos, vendría a ser la Hei. Entonces acá tenemos Yud, Hei, Vav, Hei. Entonces, para tener un poco idea de estas cosas, les voy a explicar un poco. Keter es la esencia, por así decirlo, del Santo bendito sea, en donde emanan o donde emana la vida de todas las cosas. Eso es Keter. Jochma vendría a relacionarse como padre y Binah vendría a ser relacionarse con la madre, pero acá en el centro tenemos una semisefirá, conocida como Da'at. En algunas ocasiones los Jajamim hablan de Keter y otras veces hablan de Da'at. ¿Cuál es la diferencia de hablar entre Keter y Da'at?
Un ejemplo, si yo agarro una semilla en la mano, estaría hablando de Keter. Porque en la semilla, si agarro una semilla de manzana, en esa semilla está el ADN de todo un árbol, de cuántas raíces va a tener, incluso hasta de cuántas hojas, cuántas frutas y cuántas raíces va a tener. Eso es Keter. Cuando agarro la semilla, eso es Keter. Pero si yo agarro la semilla y lo dejo bajo la tierra, y en el momento que empieza a tener contacto la semilla con la humedad y la tierra, empieza a germinar, y una vez que germine esa semilla, ya no hablamos de Keter, hablamos de Da'at. Da'at es cuando la semilla ya ha germinado. Les voy a traer un ejemplo de este siglo XXI. Esto va a ser el Hidush de este Shabbat. ¿Cuántos conocen el fútbol? Ok. El soccer. Les voy a dar una idea. Creo allá tenemos la Sefirot. Y ya después ustedes se ubican en qué posición juegan. Para que me entiendan. Keter sería el estadio. Ahí lo dice, Keter. Acá. Keter sería el estadio. El estadio es lo que brinda todo a los jugadores y los que están ahí. Jochma vendría a ser las reglas del fútbol. La pregunta es, cuando ustedes están en un campo de fútbol, ¿pueden cambiar las reglas o las reglas ya están establecidas? Las reglas ya están establecidas y ustedes no pueden llegar y decir, vamos a jugar un fútbol a nuestra manera. Estoy hablando de ligas. No de chamuscas, donde hay pleitos. Jochma vendría a ser las reglas, en donde las reglas no las podemos mover. Binah vendría a ser el técnico. El técnico entra al partido o desde afuera lo dirige. Desde afuera dirige. El técnico es la que se encarga de ver cómo el partido va desde afuera. Y por eso nuestros sabios explican que las tres sefirot, Keter, Jochma y Binah, están separados y se les conoce como Mohim. Ellos no entran en el campo de juego. Entonces después vendría Gesed. Gesed ya serían los jugadores que están cuando empiezan a jugar. Gesed representa... ¿Podrían subirlo un poquito? Ok. Gesed representa a un jugador el que constantemente quiere la pelota. El que tiene la pelota y está dando aquí y allá, y cuando ve que aquí no funcionó alguien, más tarde lo cambia al otro para ver cómo él juega. Eso es Gesed, dando el balón. Geburah vendría a ser los defensas. Geburah es restricción. ¿Y qué es la función de los defensas en un partido de fútbol? Defender que el balón no pase al área. Geburah vendría a ser los defensas, y Tiferet vendría a ser los mediocampistas. Tiferet, en la sefirá de Tiferet es la armonía entre Gesed y Geburah. Entonces Tiferet serían los mediocampistas. Los mediocampistas son los que ven si pueden tirar el balón hacia adelante, lo tiran, y si no, lo regresan a los defensas. Ellos son Tiferet, son los que armonizan el equipo. Vendría después de Tiferet, vendría a ser lo que es Od, y Od vendría a ser lo que son los jugadores inalcanzables. Están en el campo y se creen que no hay otro jugador como ellos. Y están corriendo para allá y para acá, y se enojan a veces porque no le dan el balón y se creen que sí son profesionales en el fútbol.
Eso es Netzach, y Od vendría a ser los analistas. Od serían los jugadores, aquellos que están jugando pero al mismo tiempo están analizando cómo son los pasos del contrincante. Y ellos lo están analizando constantemente, y en el momento que les llega el balón, ellos ya saben cómo está el oponente, cómo juega. Yesod vendría a ser el capitán, el que une a todos los jugadores. Y la última sefirá de hasta abajo tenemos lo que es el Malhut. ¿A quién representa el Malhut? Representa la portería. Tenemos entonces las 6 sefirot conocidas en el lenguaje del Arizal como Seir Anpin. Ellos representan a los jugadores. ¿Y qué pasa cuando los jugadores están jugando armoniosamente? Cuando la pelota llega al área, no es fácil de que va a entrar un gol. Pero dentro de Keter, de Jochma y Binah, existe una semisefirá llamada Da'at. En el campo de fútbol, ¿quién sería Da'at? Da'at, los sabios lo vinculan con el corazón, porque el corazón es la que bombardea la sangre a todo el cuerpo. Trayendo el ejemplo del fútbol, Da'at sería el árbitro. El árbitro es la que se encarga de ver las fallas dentro del fútbol. Donde va el balón, va el árbitro. Y aunque los jugadores dicen que no hubo un error, el árbitro lo pudo ver. Lo mismo sucede con Da'at. Da'at es el encargado de ver a todos los jugadores, de mandarle energía donde estuvo mal. Eso es. Y el balón sería el momento presente que estamos jugando ahorita. En el lenguaje del fútbol sería que el balón sería el momento presente. Si tú entras a jugar 10, 15 o 20 minutos, darías lo mejor que puedas. Lo mismo en esta vida cotidiana, venimos a vivir 15 o 20 años, pero tenemos que tener la armonía en las sefirot, en las midot, en las cualidades. Eso es la sefirot explicada en el siglo XXI. Ok, ahora Keter está relacionado con la punta de la yud, que vendría a ser esto, lo llaman como el abuelo, Atik Yomin, abuelo, anciano de días. Jochma vendría a ser relacionado con el padre, Abba. Binah vendría a ser relacionado con Ima, que es madre. Seir Anpin, las 6 sefirot de Gesed a Yesod, vendría a ser como el novio, y Malhut la novia. Esas son en el lenguaje del Arizal. Al mismo tiempo, aquí están ubicadas los mundos. En el mundo del Malhut, acá abajo, en donde nosotros estamos, se conoce como el mundo de Asia. Acá arriba, Seir Anpin, se vendría a conocer como Yetzirah. Acá, lo que es la sefirá de Binah se conoce como el mundo de Beria. Y Jochma vendría a ser como Atzilut, pero Keter vendría a ser como Atik. Atzilut, y aquí arriba en Keter vendría a ser Adam Kalmon. Adam Kalmon. Ahora, el Bet HaMikdash estaba, ¿me pasa este pizarrón? El Bet HaMikdash estaba en 3. El Bet HaMikdash tenía la forma, lo voy a dibujar el Bet HaMikdash así.
el Bet HaMikdash, acá tenemos el atrio, acá tenemos el lugar Kadosh y aquí está el Kodesh HaKodashim. Entonces, si nosotros vemos que en el atrio estaba la fuente de agua, en el lugar Kadosh estaba lo que es tres cosas: la menorá, el shulchan y el mizbeach. Y en el Kodesh HaKodashim estaba el Aron HaKodesh, donde contenían las dos tablas. Y dentro del Aron HaKodesh, arriba del Aron HaKodesh, tenía dos querubines. Ubicándolo de esta forma, acá tenemos el mundo de Asia, el mundo más bajo, Asia. Y acá arriba tenemos los otros tres mundos que le siguen: Yetzirah, Beriah y Atzilut. Porque como está Yetzirah, Beriah y Atzilut, cada mundo corresponde a un Atzilut. Por decir, Yetzirah, Beriah y Atzilut corresponden a las tres cosas que estaban ahí: la menorá, el mizbeach y el shulchan, la mesa. Y en el Kodesh HaKodashim vendríamos a tener lo que es Adam Kadmon, el mundo más alto. Y cuando los sabios explican que en Devarim 31:8 dice: Veanoji aster astir panay, y me ocultaré, está hablando de dos ocultaciones al mismo tiempo. Porque Esther viene de la palabra hebrea seter, que quiere decir oculto. Y cuando el santo bendito sea no aparece su nombre en la Megilá, significa que hizo dos ocultaciones. Una ocultación desde el mundo de Asia, se ocultó Veanoji Aster y llegó hasta Adam Kadmon, el mundo más alto. Y cuando él llegó ahí, Adam Kadmon se le conoce como el Kodesh HaKodashim, el lugar más sagrado. ¿Cualquier persona podía entrar al Kodesh HaKodashim o solo el Kohen Gadol? Solo el Kohen Gadol. Entonces, en tiempos de Esther, Mordejai y Esther, cuando, según los sabios, se ocultó dos veces, se ocultó de esta dimensión y de los otros tres mundos, y llegó hasta Adam Kadmon. Y aquí se le conoce como Kotzosh el Yud, la punta de la Yud. Hasta ahí llegó a ocultarse. La pregunta es cómo sacarlo a Kadosh Baruj Hu de ahí y traerlo hasta al mundo más bajo. Entonces, cuando el rey dice, y el rey firmó un decreto, está haciendo referencia de que Akadosh Baruj Hu firmó un decreto, pero una vez que firmó el decreto se fue hasta el mundo más alto. Y esto es lo que dijo el rey: Kach mekublani mi beit abi Abba. ¿Qué dijimos que es Jochma? Es Abba. Y Keter vendría a ser el abuelo. Entonces, lo que Mordejai y Esther tenían que hacer en ese momento es llegar directamente hasta Keter. Porque el padre, por decir, firmó un decreto de que iban a ser exterminados. Y se fue desde este mundo al mundo más interno, por decir, a sus rangos más elevados, en una dimensión de Gesed, conocida como abuelo. ¿Por qué abuelo? Porque los abuelos están representados con Gesed. Los abuelos tienen barba blanca y lo blanco siempre es Gesed. Entonces se fue hasta Keter en Kotzosh el Yud. Entonces lo que tendríamos que hacer ahí es bajarlo nuevamente al santo bendito sea hasta esta dimensión. La pregunta es ¿cómo lo bajamos? Y nuestros sabios explican que el santo bendito sea tiene un nombre en Kotzosh el Yud, en la punta de la Yud, un nombre llamado Makom.
Pero el nombre Macón está en la Sefirá de Keter, pero al mismo tiempo está en la Sefirá del Malhut. Cuando Jacob despertó del sueño, él dijo estas palabras: ciertamente Hashem está en este lugar y yo no lo sabía. Yo no lo sabía significa que el santo bendito sea tiene un nombre en esta dimensión del Malhut, en donde nosotros vivimos, conocido como Macón, pero al mismo tiempo el nombre Macón está ubicada en la Sefirá de Keter, en donde vemos que el santo bendito sea tiene un nombre en la Sefirá de Keter. Shemot, capítulo 33, verso 21, dice la Torá: Hashem le dijo a Moshe después de ascender a la montaña: ven, conmigo hay un lugar, haciendo referencia al santo bendito sea en la Sefirá de Keter. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es bajar este Macón al Malhut. Pero ¿cómo lo bajamos? El Arizal da una explicación que nada más lo voy a resumir meditando Yud Ke Vav Ke. Yud Ke Vav Ke. Si sacamos la gematría de Yud Ke Vav Ke, ¿cuánto vale la Yud? La Hei, la Vav y la Hei, 5. Explica la Arizal que tenemos que hacer una meditación en el sentido de que esto lo tenemos que multiplicar por el número, el mismo número. 10 por 10 da. ¿Saben multiplicar o no? 5 por 5. 6 por 6. Y 5 por 5. Ok. 100 más 25, más 25, más 36, 186. La Mem vale 40, la Kuf vale 100, la Ba vale 6 y la Mem 40. 40 y 40, más 6, más 100, 186. Entonces explica el Arizal que teníamos que hacer una meditación. La verdad no sé qué es una meditación, en donde tendríamos que meditar Yud Ke Vav Ke y bajar el nombre del santo bendito sea a esta dimensión. Pero al mismo tiempo, el lugar en donde el santo bendito sea se ocultó desde un principio es en ese Macón. ¿Y cómo se oculta el santo bendito sea en ese lugar? Cuando hay separación dentro del pueblo judío. Dice la Megilá de esta forma: Yeshno Am Echad Mevusar. El Amán le dijo al rey Ahashverosh: hay un pueblo separado. Yeshno. ¿Qué es Yeshno? Explica el Pirkei de Rabbi Eliezer que Yeshno viene de Yoshne, que significa se ocultó, por cuanto que hay separación en ellos. Entonces, para volver a traer al santo bendito sea en este mundo, desde Keter, o la dimensión más alta, desde Kotzos Shel Yud, se necesita una sola cosa, que es Yahdut, unión. Cuando hay unión en el pueblo de Israel, el santo bendito sea baja a este mundo. El Shlach Kadosh, en su comentario respecto a los dos querubines, al Aarón HaKodesh con los dos querubines arriba, explica de que dentro del arca estaba la Torá, y la Torá representa el estudio de la Torá, pero los dos querubines de arriba representan lo que es los hasadim, los actos de bondad. Entonces, el estudio de la Torá y los actos de bondad regresan al santo bendito sea en este mundo.
junto con la unidad. Entonces, cuando vemos que Simacom es uno de los nombres del santo, bendito sea, en la Sefirá de Keter, le dijo Mordejai a Esther, en el libro de Esther capítulo 4 verso 14 dice, Reba beatzalá Yamaod la Yehudim mimakom aker. Por cuanto si en como un momento como esto callas, la salvación vendrá de Makom Ajer, de un Makom, del lugar Ajer, que está el Ajer, el extraño, que ya no está en este mundo, sino se ocultó al mundo más alto. A ese Makom tenemos que ir y lo vamos a traer. ¿Cómo lo traemos? Con el estudio de la Torá y los actos de bondad, pero principalmente se necesita de unidad. La unidad. Y por eso, cuando hablamos del pueblo de Israel, existen dos palabras para decir pueblo. Uno es Klal Israel y otro es Am Israel. ¿Cuál es la diferencia entre decir Am Israel y Klal Israel? Los dos están en categorías diferentes. Cuando hablamos de Am Israel, estamos hablando de todo el pueblo judío en general, pero con pensamientos diferentes. Y cuando hablamos de Klal Israel, significa que todo el pueblo de Israel está unido con un mismo pensamiento al santo bendito sea. Rav Naftali de Rothschild explica él. ¿Podrías poner la siguiente diapositiva? El siguiente. El Rav Naftali explica de que cuando él estaba niño quiso aprender a leer hebreo, y cuando llegó con su maestro, le dijo el maestro, esta es una frase del Shema Israel. Shema Israel, Adonai Elokeinu, Adonai Echad. Le dijo el rabino al Rav Naftali, cuando tú ves en los Sidurim, Shema Israel y Adonai nada más aparece con dos yud. Y le dijo el Rab, cuando ves en los Sidurim, o cuando ves ahí dos yud, está encerrado en las dos primeras, las dos yud, ahí se lee Adonai. Y él no entendió la clase, y cuando empezó a practicar, al final también tenemos dos puntos, uno arriba y uno abajo. Y cuando él empezó a leer, le dijo el maestro, llegó el momento de poner en práctica lo que aprendiste. Y entonces él leyó y pensó que cuando están las dos yud, uno arriba y uno abajo, también se lee Adonai, porque están como dos yud. Y él leyó Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai. Ahí pueden percatar de que hay dos puntitos, uno arriba y uno abajo. Le dijo el rabino, su rab, le dijo, espera, quiero que grabes esto, que cuando dos yud están a la par, significa que puedes seguir ascendiendo, porque los dos están a la par, están unidos. Pero cuando tú ves un punto sobre otro punto, se finalizó todo. Él entendió y dijo que para que haya unidad en el pueblo de Israel y se conectan con el santo bendito sea, se requiere que dos personas estén en el mismo nivel. Cuando una persona se considere superior a la otra, viene la separación. Entonces, y acá vemos que el nivel para llegar a lo más alto es cuando dos personas están juntos y los dos ven hacia una misma dirección, se llega a los mundos más altos.
Pero cuando tú ves a una persona menor que tú, viene la separación. Entonces, cuando Mordejai supo que la salvación tiene que venir de Macomajer, desde el mundo más alto, le dijo a Esther, tenemos que ascender hasta allá. ¿Cómo? Viene la frase y le dice Esther, Lej que nos et kola Yehudim, ve y reúne a todo el pueblo, que todos se ven iguales por sí solo y que tengamos una misma visión, una misma dirección para poder anular el decreto. ¿Y qué es lo que hizo? Dice la Megilá, ayunaron 3 días, no comieron y no bebieron. ¿Por qué vuelve a repetir no comieron y no bebieron? Para decir que todos vamos a estar en el mismo nivel para llegar a ese mundo más alto que es conocido como Adán Kadmon. Entonces, el Arizal le explica que en el momento que ella entró, todo el pueblo de Israel llegó a esa categoría en donde estaba el santo bendito sea en el Kodesh HaKodashim, en el lugar más sagrado, y es el momento donde Esther Amalcá empezó a interceder por todo el pueblo judío. Entonces, de aquí entendemos que se necesitan solo 2 cosas para llegar a ese lugar. Se necesitan estudio de Torah y hacer actos de bondad. Porque en Purim, Esther llegó ahí cuando se presentó ante el rey, y cuando se presentó halló favor ante el rey, que eso significa que también el pueblo judío halló favor ante el santo bendito sea. Entonces nuestros sabios explican que esa energía baja cada Purim. Si tú sabes aprovechar esa energía, lo vas a llevar todos los días contigo hasta el próximo Purim. Por eso hay una mitzvah especial en Purim, que es mandar regalos. Mandar regalos está relacionado con el Gesed. Y leer la Megilá significa estudio de Torah. Las 2 cosas van unidos. Una persona que solo estudia Torah y no cumple con mandar regalos, no sabe aprovechar esa luz. Y una persona que solo envía regalos y no lee la Megilá, tampoco cumple la mitzvah. Excepto la familia, que la mujer se encarga de hacer regalos y el hombre a leer la Megilá en familia. Entonces, de aquí vemos que ese es el momento donde nosotros podemos ascender a Keter, en donde logramos un éxtasis mayor a lo que podemos tener hasta el momento. Y por eso dice la Megilá, la Yehudim Aita ora besimcha besazón baikar. Los judíos tuvieron luz y alegría, regocijo y honra, porque llegaron a una conexión muy alta. Y eso lo podemos disfrutar nosotros en Purim. Los 2 siempre tienen que ir unidos. Pregunta el Ari Akadosh, entonces si esto es así, si en Purim llegamos al nivel más alto que es conocido como Keter, ¿para qué bebemos vino? Si disfrutamos de un éxtasis superior, que es el único día en donde se disfruta, ¿por qué tomamos vino? ¿Cuál es la razón? Responde el Arizal y dice, para despistar a la Sitrájara, las fuerzas del mal. En este mundo, en nuestra conexión, cuando uno va ascendiendo en las aduanas espirituales, por así decir, existen fuerzas impuras que impiden el ascenso. Y cuando bebemos vino, la Sitrájara piensa desde el otro lado y dice, están bebiendo vino. Entra el vino y sale el secreto. Están bebiendo vino, no sé qué es lo que van a hablar. Y dicen las fuerzas impuras, tomemos nuestro descanso. Y es el momento donde ascendemos. Por eso en Purim también nos disfrazamos para despistar a la Sitrájara. En el lenguaje de los Balea Musar, ellos dicen
que las cosas grandiosas siempre vienen del lugar donde menos te lo esperas. O como está escrito en el Código Real, dice esta frase: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Todos esperaban que el nacimiento de Mashiach ben David iba a ser con los grandes sabios de la Torá, pero Yeshua no nació en ese lugar, sino que nació en el lugar donde menos lo esperaban. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? O el ejemplo de Lot, donde iba el alma de Mashiach, la Sitra Hará desde el otro lado decía: ¿para qué vamos nosotros a estar pendiente de ese acto? La Torá lo aborrece. Y en el lugar donde ellos menos se lo imaginan, ahí va pasando el alma de Mashiach. Entonces, por eso explican nuestros sabios que la palabra, que Yom Kippur está casi al nivel de Purim. ¿Por qué? Porque en Purim llegamos a la punta de la Yud, a Kotzosh el Yud, y cuando llegamos ahí tenemos la posibilidad de hablar con el Santo bendito sea y decirle: lo que tú escribiste en Kippur para mí no está bien, pero como estoy en el Kodesh HaKodashim, ahora quiero que los decretos se van a hacer conforme yo quiero. Y entonces ese es el día en donde tú asciendes. Y es por eso que ahí explica el Arizal que Yom Kippur es Kepurim, como Purim. Kepurim inicia con una Kaf. Kepurim. ¿Qué significa la letra Kaf? La letra Kaf significa palma de mano. El Zohar, en su introducción, explica que cuando el Santo bendito sea iba a crear el mundo, todas las letras se presentaron delante de él de una forma inversa, es decir, de la letra Tav, después la letra Shin, después la Resh, se iban presentando y le decían: crea el universo conmigo. La Tav argumentó: porque mi letra está dentro de la palabra Emet, que es verdad. Le dijo el Santo bendito sea: pero también estás en la palabra Met, muerte. Así que no puedo crear el mundo. Y así las letras se fueron presentando. Entonces, cuando la Jaf se presentó, el Zohar hace una pequeña pausa y dice que cuando la Jaf descendió por encima del Kisea Kabod y 200,000 mundos temblaron, y cuando se presentó delante del Santo bendito sea, Hashem le dijo: Kaf, Kaf. 2 veces le llamó por nombre y le dice: ¿qué haces aquí? Le dijo la Kaf: quiero que creas el mundo con mi letra, porque soy la inicial de la palabra Kabod. Le dijo el Santo bendito sea: tienes que ascender a tu mismo lugar, porque más adelante te tengo un trabajo especialmente para ti. Y la Jaf regresó a su lugar. En donde cumplió la Jaf el trabajo que Akadosh Baruj Hu lo tenía desde un principio. Los sabios explican que en el momento que Esther iba a presentarse delante del rey Ahashverosh, dijo el Salmo 22 y dijo una frase: Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese salmo está haciendo referencia a un sufrimiento que se lo están entregando al Santo bendito sea. Y que más adelante Mashiach ben Yosef iba a utilizar esa misma frase colgado en un madero. Eli, Eli, lama sabactani. Y es el momento donde la Jaf, según nuestros sabios, cumplió su deber, porque cuando Mashiach ben Yosef estaba colgado en el madero, las 2 Kaf o las 2 manos tenían clavo. Y eso es lo que fue dicho sobre el Mashiach en Filipenses capítulo 2, verso 8, verso 9, y dice: estando en esa condición de hombre, se humilló más todavía, haciéndose obediente hasta la muerte
muerto en un árbol, por lo cual Hashem lo exaltó hasta lo sumo. Explican nuestros sabios que la vida de Mashiach ben Yosef colgado en el madero es lo que Hashem le dijo a la letra Kaf: vuelve a tu lugar, porque cuando la Hafs bajó 200,000 mundos temblaron. De la misma forma, cuando el Ribi pronunció Eli Eli y entregó su Ruach, en ese momento miles de malajim lloraron en el cielo por la muerte de ese tzadik. Los malajim argumentaron y le dijeron al santo bendito sea: ¿por qué permites que un tzadik de ese nivel muera? No existe pecado en él. Y si nosotros vemos Matíahu capítulo 27 verso 51, dice: y he aquí el parojet del Bet HaMikdash fue rasgado violentamente en dos. El parojet del Bet HaMikdash fue rasgado en dos, es decir, que desde la dimensión del Kodesh HaKodashim se rasgó, y el santo bendito sea bajó su luz y luego rasgó nuevamente para que la presencia del santo bendito sea bajase en este mundo. En otras palabras, en la muerte del Ribi lloraron los malajim, como está escrito en Isaías capítulo 33 verso 7: y aquí sus valientes claman afuera y los embajadores de la paz lloran amargamente. Esto está dando a entender sobre la muerte de Mashiach ben Yosef, al igual que la Kaf, en donde 200,000 mundos temblaron. También con la muerte del Ribi, miles de malajim lloraron, y según nuestros sabios, en el cielo hubo gran lamento y mundos fueron destruidos por la muerte del Ribi, por ser un gran tzadik. El Salmo 119, verso 9 dice: mi alma está en la palma de tu mano, es decir, mi alma está en la Kaf de Yeshua. En otras palabras, los Yehudim pueden disfrutar de la luz en Purim que baja desde Keter, pero aquellos que confiesan de que Yeshua es el Mashiach y siguen fielmente a sus enseñanzas, todos los días pueden disfrutar de esa luz que emana desde Keter. Y como dijesen los sabios en el Talmud, cada vez que una persona estudia el Talmud, haz de cuenta que ese mismo rabino lo hubiera dicho en su momento. Si traemos esta misma enseñanza, aquellos que profesan que Yeshua es el Mashiach, haz de cuenta, y siguen a sus enseñanzas y le son fieles a sus enseñanzas, significa que como que el mismo Yeshua lo estuviera diciendo en este momento. Entonces, de aquí entendemos que el alma de Mashiach vino de Keter y volvió a ascender a Keter, en donde el camino lo tenemos ya abierto, llegar a ese nivel. Si queremos disfrutar de esa luz en la fiesta de Purim, se necesitan dos cosas: estudio de Torah y Gesed, bondad. Por eso se mandan regalos, Matanot Leviunim, en la fiesta de Purim. Que Hashem nos ayude y podamos disfrutar de esa fiesta y disfrutar de esa luz, poder agarrar esa luz y poder llevarla con nosotros a través de dos cosas: estudio de Torah y actos de bondad. Y sobre todo, que haya unidad, que haya ese Yahdut en el nivel de Keter, Yahdut que sea conocido como Klal, pueblo, llegar a ese nivel. Dos cosas: que el santo bendito sea nos guarde y nos protege a todos nosotros y podamos disfrutar de la luz de Purim. Shabbat Shalom. Kol hakavod, Hazak ubaruch. Bendito sea el